Buenos días jóvenes, ¿cómo les va? Vamos hoy a estudiar nuestra clase número 10, ¿verdad? Que es la que nos corresponde. Ya solo una clase más y estaríamos ya en preparación del examen. Ok. Muy bien. Muy bien, buenos días jóvenes, buenos días a todos, gracias por estar ya ahí del otro lado. Vamos a empezar con la clase número 10, como les estaba diciendo, y ya la siguiente que va a ser la clase número 11, y con eso estaríamos terminando ya clases para el segundo parcial. Entonces, hoy vamos a ver una clase más y esperamos que en Dios pues que todo salga bien y que podamos aprender algo todos los días, ya que ese es el objetivo principal, ¿verdad? Que aprendamos algo. Entonces, siempre tengo abierto el chat, asumo que ya se está viendo bien y siempre les voy a agradecer que alguien, no todos, no es necesario que lo hagan todos, alguien que me pueda escribir, que me indique por favor de que están bien, recibiendo bien, por lo menos están viendo bien y están recibiendo ya bueno, gracias Lick, dice por acá, muy bien, ya. Bien, ahí está, ya me están escribiendo. Bendiciones, Lick, bendiciones para ustedes también, gracias a los que ya me están escribiendo. Buen día, Lick, bendiciones, todo bien, qué bien. Vamos a empezar, pues entonces, la clase del día de hoy, si hay alguna preguntita, la hacemos por el chat. Si quieren consultar algo, lo pueden hacer por el chat para que no tengamos problema. Buen día, se ve y se escucha, gracias, todo bien, muy bien. Gracias a allá, ya se ve, a Shainer, a Lendy, a Ofelia. Allá otra vez se ve, y Ofelia. ¿Qué ven? Diana, también Diana, Wendy, Leslie, por ahí nos está mandando un ok. Entonces vamos a empezar. La clase del día de hoy es la número 10 y vamos a empezar con arbitraje y conciliación del curso FG 055, clase número 10 y la semana 10. Es a una clase para iniciar ya los exámenes. Muy bien, gracias por lo que me están escribiendo ahí, Roxana, Isa, Gloria y Diana. Muy bien, entonces hoy vamos a ver el procedimiento en la ejecución de conflictos entre particulares de carácter económico-social. Si ustedes recordarán, en la clase pasada hablamos sobre la ejecución de un laudo, o sea, vimos todo el procedimiento de un laudo, desde que se empieza el laudo hasta que se termina, hasta que se ejecuta. Hoy vamos a aprender el procedimiento y la ejecución del conflicto entre particulares de carácter económico-social. No es nuevo para nosotros saber que conciliación y arbitraje se refiere técnicamente a aquellos conflictos que se dan entre dos personas o más, puede ser, ¿verdad?, de carácter comercial o civil o mercantil, mediante los cuales las partes convienen someterse a un juicio de carácter arbitral. Eso lo he estado repitiendo siempre porque así es como lo tenemos que ir aprendiendo. Sin embargo, debemos también ya sabemos, o no debemos, sino que ya sabemos que existen ciertas cláusulas de una cláusula compromisoria y ciertos elementos para que el juicio arbitral también se pueda dar. Hoy vamos a aprender sin duda, o si no, me recuerdo que se los di el sábado pasado, que cuando no existe una cláusula compromisoria, si las partes convienen en llegar a hacer un juicio arbitral, pueden someterse a ese juicio de carácter arbitral, pero siempre tiene que ser mediante un documento en el cual van a pactar que en vez de ir a un juicio ordinario judicial, se van a ir a un juicio de carácter arbitral y lo van a resolver por ese medio. Entonces, la CRECIG, que es la que se encarga de recibir todas las peticiones que van de las demandas, las denuncias y todo, y llevar el proceso, asignar árbitros y todo lo demás, pues en ese sentido van a aceptar cómo se va a iniciar el conflicto. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo. Yo les pedí la semana pasada que tuvieran a la mano el acuerdo, bueno, el pronunciamiento de los laudos y terminación de actuaciones. Bueno, eso ya lo tienen que tener a la mano, ¿verdad? Eso fue lo que vimos el sábado. Yo les pedí que por ahí tuvieran su reglamento de arbitraje, yo les pedí que lo imprimieran. Si no lo imprimieron, pues no importa, pero hoy voy a tomar algunos ejemplos bueno, yo lo imprimí. No, si no lo compran, imprímanlo. Y sí, por favor, imprímanlo ya. Yo les pedí que lo empezaran a leer porque nos va a ser útil ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy hablando del arbitraje,
Les estoy mencionando de que para poder llevar un juicio en el sistema arbitral sin que haya una cláusula compromisoria, pero que las partes se comprometan a llevarlo por ese medio, lo pueden hacer y la ley lo permite. Por ejemplo, en el artículo 17 del acuerdo, dice acuerdo tácito. Cuando uno no exista, o sea, acuerdo de arbitraje, cuando no exista entre las partes un acuerdo arbitral, si se presenta la demanda ante la CRESIG, ¿ok? ¿Ya? Miren dónde voy. Cuando no exista un acuerdo de arbitraje, si se presenta la demanda ante la CRESIG, que es la comisión ya de conciliación y arbitraje, bajo esa salvedad por la parte demandante, y si la parte demandante contesta en el plazo establecido, se entenderá que existe acuerdo arbitral. Entonces, miren, esto es bien importante lo que vamos a ir viendo hoy. Cuando se demanda a alguien, ya, sin que haya un acuerdo, o sea, yo vengo y demando a Juan, lo demandé, pero yo no tengo ningún acuerdo con Juan. ¿Por qué razón? Porque no hicimos ninguna cláusula compromisoria y tampoco nos pusimos de acuerdo para decir, mira, no llevemos el juicio por la vía ordinaria o la vía judicial, llevémoslo por un arbitraje, hagamos un documento, pongámonos de acuerdo y lo resolvemos ahí. Pero no hay ningún acuerdo, yo determino demandar. ¿Por qué es importante este artículo? Porque entonces dice así: cuando no existe entre las partes, cuando no existe un acuerdo arbitral, si se presenta la demanda ante la CRESIG, bajo esa salvedad por la parte demandante y la parte demandada no, o sea, contesta en el plazo establecido, se entenderá que existe un acuerdo arbitral. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no contesto, porque yo no tengo ningún acuerdo, no tengo ninguna obligación de contestarle, no me pueden obligar y eso puede quedar nulo. Pero ¿qué pasa si yo vengo y me llega la notificación y dice, pues chica, yo le voy a contestar a este cuatro, agarro la hoja y le contesto? En el momento en que yo le estoy contestando, estoy asumiendo que tengo un acuerdo arbitral. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si llegan a demandar a algún su cliente y ustedes dicen, pero en este no hay ninguna cláusula compromisoria, en ningún momento se comprometió a llevar juicio arbitral, entonces no la contestemos. No contestemos esa demanda para que se quede nula, para que no tenga ningún problema. Esos son los consejos que ustedes deben de aprender a dar a sus clientes. Entonces yo le diría a mi cliente, mire, no la vamos a contestar porque aquí no hay ningún compromiso ni cláusula compromisoria, pero si nosotros la contestamos, estamos que tácitamente estamos aceptando el compromiso. Entonces no hay que contestar. Bien, eso es, entonces, sin lugar la demanda. Si la demanda no se contesta en el plazo establecido, oigan lo que voy a decir, si la demanda no se contesta en el plazo establecido o si declina el arbitraje ante la CRESIG, se informará a la parte demandante que este no puede o no tiene lugar. Ese artículo es importantísimo para que ya ustedes se lo vayan memorizando. Con esa introducción voy a empezar. Objetivo de la clase del día de hoy. ¿Qué es nuestro objetivo? Nuestro objetivo del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural conozca los procedimientos en las resoluciones de conflictos. Ya ahorita aprendimos el primer procedimiento. Este procedimiento es presentar o plantear la demanda, pero el artículo 17 dice cuando no hay acuerdo de arbitraje. Pero si hay un acuerdo de arbitraje, técnicamente yo puedo presentar mi demanda sin ningún problema. Entonces ya vamos al procedimiento. Se da la demanda, se da la admisión, se da la revisión, la CRESIG va a asignar árbitros, si no, van a notificarle. Una vez que ya está iniciado el proceso, se empieza con la selección de árbitros y así nos vamos a ir. Y se va a llevar el juicio, por supuesto. Entonces, en el paso número 1, en el paso número 1 y como introducción, yo quería que ustedes aprendieran esto. ¿Qué pasa cuando alguien me demanda en la vía arbitral y yo no tengo ningún compromiso con él? Simplemente usted, como buen sabedor, buen conocedor del juicio, de conciliación y arbitraje, usted le va a decir a su cliente, mire, no la vamos a contestar. Usted no tiene ninguna obligación de contestar algo que usted no hizo en compromiso. Entonces, dejémosla ahí y prácticamente ahí quedaría sin lugar la demanda. Pero si existe cláusula compromisoria, la vez pasada alguien me preguntó, ¿qué pasa, licenciado, si yo no contesto, si yo no quiero llevar el juicio de arbitraje? Si usted hizo un compromiso y tiene la cláusula compromisoria de someterse al juicio arbitral y no cumple, entonces ahí sí puede tener problemas, porque entonces le van a poner alguna medida, precautoria, y esa medida precautoria le puede perjudicar. Entonces, modalidades de los conflictos. ¿En qué? O sea, esto ya no se los tengo que yo explicar. ¿En qué modalidad se da un conflicto de carácter arbitral? Pues sencillamente se da en la conciliación, en la mediación y el arbitraje. Entonces ya sabemos que la conciliación es por medio de un conciliador y la mediación es por medio de un mediador. La finalidad es que estos dos son como dos filtros que evitan que se llegue al arbitraje, porque si se concilia, pues ya no hay juicio arbitral. Si en la mediación se ponen de acuerdo, pues ya no hay juicio arbitral. Pero si no hay ninguna de estas y dicen, bueno, como les decía yo, me voy a ir de una vez por la tangente y lo voy a demandar en el juicio arbitral al cual nos comprometimos. Entonces se hace un proceso normal
como cualquier proceso de carácter judicial, solo que en materia arbitral, que no son jueces, sino que son árbitros los que van a llevar el juicio. Entonces, en los problemas de conflictos de carácter arbitral existen formas, modos para resolver, tomando en cuenta que los elementos o requisitos del procedimiento arbitral, entre estos métodos, medios, modalidades, se pueden identificar y caracterizar los principales, que son la conciliación, la mediación y el arbitraje. Yo podría decir la mediación sería primero, la conciliación sería, pero no, puede ser cualquiera de las dos cosas, pero sí, la opción tercera o la opción sería el arbitraje. Muy bien, mecanismos para los conflictos. Los mecanismos más conocidos son, número uno, la negociación, la mediación y la conciliación. La negociación yo la puedo hacer antes de que me demanden, o sea, extrajudicialmente yo vengo con mi abogado y le digo, licenciado, mire, dice que yo tengo un compromiso con este cuate, pero no me paga, me debe 5 millones de quetzales y no paga la mercadería, pero tenemos aquí el contrato y existe aquí, todo lo leo, así dice aquí cláusula compromisoria. Entonces yo, antes de llevarlo a una mediación, a una conciliación, pues lo voy a llamar y voy a tratar de negociar con él, decirle, mire, ¿de qué forma vamos a pagar? ¿Va a pagar o no va a pagar? ¿Y cómo le vamos a hacer antes de que lo demandemos? Entonces dice el cuate, no, pues lo voy a dejar ahí como un posible, yo soy el posible componedor ahí en ese momento, porque estoy siendo como un mediador, solo que en la forma extrajudicial. Entonces dice, no, sí le voy a pagar, no hay problema, pues levantemos un memorial, pues, ¿verdad? Un compromiso de deuda, ¿cómo va a pagar? Y dele, y ahí van. Si están de acuerdo los dos, se realiza. La mediación, pues de igual manera, ¿verdad? Se puede, ya no voy con el abogado, sino que voy directamente a la CRESIG y pido un juzgado de mediación para que se pueda conciliar. Y la conciliación, pues prácticamente es la idea de que concilien antes de llegar al juicio arbitral. Entonces, o sea, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender, cuándo puedo, cuándo no puedo, cuándo lo llevo a un juicio, cuándo no lo voy a llevar a un juicio. ¿Por qué razón? Porque existen métodos o mecanismos de resolución de conflictos para poder evitarnos largo tiempo y poder solucionarlo con nuestro cliente cuanto antes. Yo, por ejemplo, soy mudado a la negociación en laboral. Yo, pues, gracias a Dios he estado trabajando bastante laboral, que es lo que me gusta, porque me gusta defender los intereses de los trabajadores, digo yo, y porque realmente a veces sí se cometen muchos abusos en contra de ellos. Entonces, lo que yo hago es, bueno, ya agarro el caso, hago la demanda, planteo la demanda y me voy a hablar con los patronos. Llego, pido una cita y les digo, miren, aquí tengo una demanda, quisiera saber si le van a pagar, podemos negociar en forma extrajudicial para evitar que los demandemos. Entonces, ellos dicen, no, pues no me interesa, yo tengo suficientes elementos o no tengo, mire, y yo les digo, miren, esto pasó y empezamos la negociación. Si logramos hacer la negociación, dice, mire, le vamos a pagar tal día, tal hora, solo que le puedo pagar 10 o 5, le pago tanto. ¿Cuánto es cuánto es la plata? Pues son 70,000, mire, le doy 50 y ahí quedamos, ok, démosle pues. Y yo les digo a mis clientes, agarremos los 50, porque es más fácil agarrar los 50 que esperar 2, 3 años para que nos den una resolución, nos den una sentencia y después de la sentencia hay que ejecutar el juicio y en fin, y eso va a llevar un larguísimo tiempo, 1, 2 años, 3 años, y para evitar eso, le digo, miren, más vale pisto en mano que otra cosa, decía mi mamá. Entonces, más vale pisto en mano que ella decía otra su cuestión, ahí me era rara, pero era seguro, o sea, lo que quiere decir, más vale tener el dinero seguro que evitarnos un montón de problemas, y la gente se va tranquila con su dinero, yo les cobro mis honorarios y asunto resuelto. Entonces, ¿qué es la negociación? ¿Qué es la mediación? ¿Y qué es la conciliación? Es una forma de resolver un conflicto porque las partes intentan llegar a una decisión conjunta en asuntos de interés mutuo, situaciones conflictivas, lo cual yo se los dije que de alguna manera se puede hacer sin tener que llegar a un juicio. Hay una pregunta aquí que la quiero contestar. Dice está raro el nombre, Shedder GT. Dice, Lick, si no existe la cláusula compromisoria, pero las partes deciden agregarla para resolver problemas futuros, conflictos, esta puede agregar, ampliar o al contrato original. No la van a agregar al contrato. El contrato ya está hecho, no se puede modificar. Lo que se hace es que se hace otro documento, como una ampliación, en donde ellos por ejemplo, mediante el contrato número 5 del año tal, de tal día, tal Juan y Pedro, o sea, sí, mediante tal cosa, nosotros hicimos una negociación de tanto y tanto, por lo cual no hicimos cláusula compromisoria, pero hemos decidido de mutuo acuerdo realizarla en este documento para someternos a juicio y se hace otro documento y se agrega el que ya está. Es como hacer una ampliación. Cuando ustedes se equivocan o cuando ustedes se equivoquen, van a empezar a revisar los documentos, entonces le dicen uno, mire, le hizo falta poner, por ejemplo, la dirección para recibir notificaciones. Qué mulada, es una de las muladas más grandes que uno puede poner,
por la cual a uno seguro le rechazan un documento o lo dejan sin efecto, sin lugar, que uno no ponga lugar para recibir notificaciones. Entonces viene uno y dice, señor juez, mediante el juicio número tal, resolución número tal, se me informó que tal y tal cosa, en entonces vengo yo a ampliar, por decirles algo, ¿verdad? Ampliar la demanda en sentido de explicar que mi dirección para recibir es tal cosa. Todo lo que uno hace es hacer una ampliación o otro, aquí podríamos hacer otro documento totalmente diferente. Eso es lo que yo le puedo decir, Sheina, y espero que por ahí más o menos usted me vaya entendiendo, me agarra. No solo usted, sino que todos los demás me vayan agarrando la onda. Yo, si se dan cuenta, aquí les he puesto muchas figuritas, porque esas figuritas nos ayudan a entender. Ahí hay un conflicto, miren, maletines, relojes, teléfonos, están trompaceando, digo yo, con la idea de resolver algún conflicto, pero esa no es la forma de resolver los conflictos. Aunque normalmente, si ustedes se dan cuenta, muchos conflictos llegan a las trompadas, a los asesinatos, a los golpes, a los hospitales, y sí se da porque yo los he podido ver. Muy bien, entonces veamos aquí formas de resolver un conflicto. Ya sabemos que con la demanda, ya sabemos que demandar sin que exista cláusula compromisoria, según el artículo 17 del acuerdo de arbitraje, obviamente el acuerdo nos dice qué se puede y qué no se puede hacer. Nos especifica que cuando alguien me demande y yo no tengo cláusula compromisoria, que lo que no debo de hacer es contestar la demanda, porque yo no tengo ningún compromiso. Pero si yo la contesto, entonces estoy aceptando tácitamente los hechos. Aquí yo podría decirles que en materia judicial, cuando ustedes los citan a un juicio y ustedes no se presentan, ¿qué es lo que les declaran? La rebeldía. Y si les declaran la rebeldía, es como dar por asumidos que ustedes están aceptando todos los hechos. Y el juicio continúa en rebeldía, tanto en civil como en laboral, en penal, si no se puede, porque, sí le pueden declarar la rebeldía a alguien, pero normalmente en penal lo que hacen es que se lo llevan, les dan alguna medida y ahí los tienen bien arraigados al proceso, ¿verdad? Entonces, modalidades de conflictos. Entonces, los problemas de carácter, de problema arbitral, ya vimos que podemos tomar en cuenta como elementos de requisitos los procedimientos, entre otros métodos, modalidades que pueden identificar la conciliación, mediación y arbitraje. Entonces, mecanismos para los conflictos, volvemos a lo mismo, la negociación, la mediación y la conciliación, y dejando como efecto tercero la demanda en el juicio arbitral. Entonces, en esta forma, las partes van a intentar resolver su problema de manera extrajudicial con sus abogados sin tener que llegar a un juicio, ni a la CRECIG, ni al civil, ni al penal, ni al laboral, ni a nada, sino que lo van a hacer de forma extrajudicial entre ellos mismos para establecer un acuerdo. Muy bien, entonces primero, formas de resolver conflictos por medio de la fuerza o del poder. O sea, ¿cómo voy a resolver? Cuando hablo de la fuerza del poder, estoy hablando que lo voy a demandar. Y el poder ejecutivo, el poder del contrato, es un título ejecutivo para poder demandar. Luego, el otro va a ser el juicio, el litigio. Otro puede ser el arbitraje, otro puede ser la mediación, la negociación y evitación de rehuir el conflicto. Evitación es, pues, hacerlo en forma extrajudicial, como yo les estaba diciendo. Aquí me faltó un paréntesis, lo voy a poner de una vez. Entonces, esos son como que unas formas de resolver los conflictos ahora, ustedes ya saben que pueden llegar o no pueden llegar a uno de estos sin ser necesario, o sea, con cualquiera de estos ustedes lo pueden resolver. Pero si alguien dice, yo no me voy por la fuerza, de una vez lo voy a demandar, vamos a juicio, no voy a estar perdiendo mi tiempo, entonces nos vamos a conciliación arbitraje. Y otro dice, no, pues mejor voy a mediar con él, tal vez me paga ahí y me evito todo el juicio. Otro dice, vamos a negociar con él, ¿de qué manera me puede pagar? Y de esta manera, pues, rehuimos al conflicto de carácter judicial para poder establecer una solución de conflicto y poder llegar a algún acuerdo. ¿Entre quién? Obviamente entre el demandante y el demandado, entre las partes y los abogados, si es que los tienen. Se recuerdan que aquí no es necesario tener representación de abogado, pero en el acuerdo, como les dije yo, en el reglamento sí lo especifica que las personas deben de presentarse a juicio con sus partes. Ya lo vamos a ir viendo más adelante tengo clases ya de eso. Entonces, es necesario, pero normalmente acuérdense que siempre buscan abogados para que puedan resolver algunos conflictos. ¿Por qué? Porque ellos saben así como ustedes ya son expertos en materia de arbitral, pues ya pueden ustedes asesorar bien a su gente cuando sea necesario, ¿verdad? O sea, ahora ustedes no solo van a poder asesorar civil, sino que van a poder asesorar, penal, civil, mercantil. Aquí ustedes
estamos hablando de materia mercantil. Por eso el alumno, mire, él es mercantilista, porque se dedican solamente a este rollo de conflictos de mercantiles, de contratos, negociaciones. ¿En qué están trabajando? Están trabajando a arbitraje, conciliación y mediación. Y se gana mejor la plata porque es un poco más rápido. La cuestión es tener buenos clientes, empresas grandes, empresas navieras, empresas extranjeras, de toda clase de empresa que nos pueda dar un buen negocio. O sea, no sé, representar cualquier empresa o algunas empresas lo representan a uno para que uno vea la parte legal. Entonces, que uno vea los contratos, que uno los analice, que uno diga, mire, esto no está. Por ejemplo, si algunos de ustedes lo contrataran en una empresa, usted no va a ir a asesorar la parte legal de demandas y todo. No, usted va a ir a asesorar la parte administrativa, conflictiva de los negocios, de las importaciones, de todo lo que sea. Pero usted, mire, vamos a comprar a China, por ejemplo, vamos a comprar 10 millones de loderas para vehículos. Entonces, dame favor, vea si el contrato está bien, y ese sería el trabajo de un asesor de carácter arbitral en una empresa, por decirles algo. Pero las empresas que no tienen asesores ni tienen departamentos jurídicos, lo que hacen es buscar un abogado de confianza, y ese abogado de confianza podrían ser ustedes, que van a dar la asesoría a esa empresa y van a estar trabajando en su oficina como que ningún problema. Algo como yo hago, ¿verdad? Yo pues, estoy en la universidad, digamos que doy una asesoría de clases, estoy en una maquila, pues doy una asesoría en relación a planillas, y a veces en los contratos, en las compras, estoy en unos colegios, por ejemplo, doy asesoría también de planillas, de demandas laborales y todo lo demás. Entonces, esa es la idea. La idea principal es que ustedes conozcan de en qué ramas se están desempeñando. Y si ustedes se dan cuenta, arbitraje y conciliación es una rama muy bonita. Lo que pasa es que nunca nos le enseñan y nunca nos lo han enseñado como es. Tal vez yo no la esté enseñando tal y como es, puede haber otro que sea un doctor en esta materia, porque así es, siempre hay, pero yo por lo menos me estoy dando la tarea de explicarles a ustedes qué es el conciliación y arbitraje, porque es importante que ustedes conozcan que es otra rama a la cual ustedes se pueden dedicar en su bufete sin tener mayores complicaciones. Muy bien, entonces ahí estaríamos con formas de resolver un conflicto. Puede ser de carácter judicial o extrajudicial. Por medio de la fuerza o poder, en los procedimientos se hace referencia a que el uso de la fuerza, pero no física, psíquica, que es una persona puede ejercer sobre otra. Entonces, el poder, ¿cómo lo voy a ejercer? Con el título ejecutivo que yo tengo. La fuerza, en este caso, al uso de ejercicio de la posición del poder, mediante el cual se impone su voluntad para resolver el litigio entre las partes. Aquí estamos hablando del derecho objetivo que el Estado podría imponer para resolver el conflicto, mediante la voluntad de ellos mismos. Ahora, ¿qué es el juicio litigio? Ustedes ya saben que un litigio es un pleito, es un litigio, la litis, dice uno, es una palabra que se usa mucho. Hay litis, ¿qué hay litis? Hay problemas, sí hay problemas. Por ejemplo, ¿dónde puede haber una litis? Por ejemplo, cuando alguien va a hacer pongamos este ejemplo, voy a poner este ejemplo. Alguien muere, queda el proceso sucesorio, quedan por decirles algo, los hermanos, porque no hay otros familiares según el orden ascendente, y ellos determinan llevar ¿cómo se llama? El juicio, proceso sucesorio intestado, y contratan a un abogado. Pues el contrato hace todo, el acta de requerimiento, hace todo lo que les pide todo, y resulta que un día les va a dar el acta de junta de herederos, y ese día el acta de junta de herederos aparecen otros hermanos y hay oposición. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece? Ustedes ya lo saben, en procesal civil, lo que pasa que entonces dicen, bueno, el proceso sucesorio ya no se va a poder llevar de esta manera notarial, sino que entonces la ley establece que lo tenemos que mandar a hacerlo judicialmente para que un juez determine cómo va a ser. ¿Pero por qué se va a hacer? Porque hay oposición. Si no hubiera oposición, pues simplemente el juicio se lleva sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. Entonces, ese sería el litigio. Un tercero denominado juez, nombrado por la autoridad judicial, resolverá el pleito con atención primordial a los hechos demostrados y las aplicaciones del derecho al caso en la forma judicial. Pero estamos hablando de un juicio o un litigio. Ahora, ustedes me dicen, pero mire, en materia arbitral es un juicio. Sí, es un juicio, es un litigio, es lo mismo. La diferencia es que no se lleva en la parte judicial, sino que se lleva en la parte arbitral. Pero es un juicio, es un litigio. ¿Pero por qué es un juicio? Porque hay un pleito. ¿Y por qué es un pleito? Porque obviamente el otro no le quiere pagar, el otro le está robando, le está estafando. Entonces hay un pleito. Y cuando hay una demanda es porque hay un pleito. Es porque hay, cuando la mujer le pega a uno, cuando la mujer lo regaña a uno es porque hay un pleito. Entonces uno no puede imponer su poder.
¿Por qué razón? En materia civil ustedes van a conocer muchas cosas que se van a dar cuenta que cuál es la litis, y la litis siempre existe en todas partes, ¿verdad? Muy bien, ahora, arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Para ustedes, pan comido, como dijo mi bebé de 6 años, ni hablar, eso es pan comido, dice, es un sistema similar al juicio, en el sentido de que es un tercero denominado árbitro, el que resolverá el conflicto atendiendo a criterios de derecho. El árbitro estará en este caso designado por las partes en conflicto a su costa. Se considera un sistema ADR. La finalidad del arbitraje para cada contendiente es obtener un laudo. Entonces, similar a una sentencia o favorable. El ADR es la alternativa, bueno, yo se lo voy a decir en español porque aquí está. El ADR es el Alternate Dispute Resolution en formas alternativas de resolver conflictos. Entonces, es una alternativa de disputa para resolver un conflicto de cualquier tipo de carácter que sea de carácter arbitral. Entonces, formas alternativas de resolver conflictos. La mediación es un tercero, denominado mediador, no resolverá, sino que ayudará a las partes en conflicto a encontrar una solución satisfactoria aceptada por las mismas. Se trata de una negociación asistida por tercero y es un método ADR. Se caracteriza por la voluntariedad y la confidencialidad del proceso. A diferencia del juicio y el arbitraje que se centran en analizar quién tiene mejor derecho, la mediación se concentra en dar satisfacción a los intereses de las partes en disputa. La pregunta aquí sería entonces, usted me puede explicar, o sea, compañeros, me pueden explicar que la mediación, por decirles algo, compañeros, ustedes me pueden explicar cómo se emite la resolución en el juicio de mediación. Usted va a decir, licenciado, perdóneme, pero en el juicio de mediación no se emiten resoluciones, solo en el juicio arbitral. ¿Y por qué? Porque la ley no lo contempla. Lo que se emiten es una resolución, pero no es una sentencia, sino que va a ser una forma de resolver el conflicto para encontrar una solución, no resolución. O sea, el mediador no puede resolver. ¿Por qué razón? Porque no es un juez, no es un árbitro, sino que lo que está haciendo es mediando. Él no va a resolver, él lo que va a hacer es buscar la forma de resolución del conflicto mediante una acta, pero él no está resolviendo, está diciendo qué es lo que ellos están poniéndose de acuerdo para poder establecer o resolver su litigio sin llegar al arbitraje. Muy bien. La mediación se encuentra en dar satisfacción a los intereses por parte de la disputa. Su finalidad es que las partes logren un acuerdo. La negociación puede tener dos finalidades. Una para resolver conflictos, dispute resolution, como ustedes, poner fin a una disputa para hacer negocios del deal marketing, que ustedes ya lo sabrán. O sea, la negociación puede tener varios sentidos, ¿verdad? Negociar para pagar, negociar cómo el contrato, negociemos el contrato, negociemos las cláusulas, negociemos el tiempo, negociemos los años, negociemos un montón de cosas. Dice aquí, si se declara en rebeldía, se lo llevó el río. Dice Jack B, dice... Aquí voy a empezar por Lenny, pero voy a terminar y tengo todavía tiempo. Voy a terminar y les contesto, ¿sí? Están interesantes las preguntas. Gracias por preguntar porque se ve que ya están mostrando un poquito como que de curiosidad en el curso, ¿verdad? Muy bien, entonces, en la primera finalidad, las partes buscan la resolución del conflicto por sí mismos, porque es una negociación. En el caso de utilizar la negociación y la mediación para resolver disputas, la finalidad de la negociación es siempre, como en la mediación, alcanzar un acuerdo, no una resolución, porque la resolución solo le emite el tribunal arbitral, que es un laudo. Evitación, rehuir al conflicto. O sea, obviamente en este caso, una de las partes prefiere ceder o rendirse sin provocar conflicto, por lo que tampoco resulta en la práctica un método adecuado a resolver conflictos. Evitar quiere decir, mira, vos no me demandes, buena onda, dame chancecito un mes y te voy a pagar la mitad de 5 millones, 2.5 millones, y el otro mes te pago de 2.5 millones y estamos... sí, pero dejémoslo por escrito. Vamos con el abogado y que haga el acta. Pero están rehuyendo al conflicto. No están yendo con un mediador, ni con un conciliador, ni con un arbitraje. Están yendo con sus abogados. Y normalmente la gente no le tiene miedo a los abogados, pero sí le tiene miedo a los conflictos que se van a dar en un juzgado. Artículo 2 de la negociación del reglamento de conciliación y OMA. Así se llama. Ahorita les voy a decir qué significa esto. Oigan, ¿qué dice aquí? Artículo 2 de la ley de negociación del reglamento. Entonces voy a ver si encuentro mi artículo 2. A ver si estoy ahí bien. Si no, pues sería del idioma que se los voy a dar más adelante, que no la pude imprimir porque no me dio tiempo. Sí, entonces vamos a ver. Dice,
Y aquí se los puse yo. Si alguna de las partes solicita la asistencia de uno o varios negociadores de la CRESIG para resolución de una controversia, la CRESIG notificará a la otra parte el deseo de negociar del solicitante en plazo que no deberá exceder de 8 días hábiles, señalando la fecha y hora en que deberá de verificar la primera sesión, no primera audiencia. La primera, o sea, yo puedo ir ante la CRESIG y buscar una solución para resolver el conflicto mediante una negociación. Me pone un negociador, pero dice que no debe ser, dice aquí claro, o sea, no va a exceder de 8 días. Y la hora en que deberá verificarse la primera sesión de negociación, la CRESIG brindará toda la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo dicho proceso de negociación. Esta es una negociación extrajudicial, específicamente proporcionando una sede neutral para verificar la resolución o las reuniones, perdón, de que se trate. La negociación puede ser conflictual o no contractual, o no conflictual o no contractual. Es que me lengua la trama, parezco Cantinflas, pero quiere decir que puede ser de carácter que sea conflicto, no es necesario que sea de una cláusula contractual. Eso se refiere. Conflicto contractual y no contractual, y no conflictual y no contractual. Es la misma, o sea, es la misma cosa. La cuestión es que la negociación puede ser mediante un conflicto de negociación o mediante un contrato que se pueda tener a la mano. Muy bien, entonces estaríamos ahí con el artículo número 2 de la OMA, que después les voy a decir a qué nos referimos con eso, ¿verdad? Para que no nos estemos ahí complicando. Si no, ustedes lo pueden buscar ahí en la internet, ahí qué es lo que nos deparan las estrellas, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a relacionar con el artículo 2 del reglamento. Los estatutos de la CRESIG establecen todo lo concerniente. Ahorita estoy leyendo el artículo 2, pero no es este es del reglamento de conciliación de OMA. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y si no, pues ustedes lo pueden bajar y ahí lo pueden detener para no trazarme un poquito más. Establece todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de la misma para el debido cumplimiento de sujetos fines conforme al artículo anterior, que sería el artículo número 1, lo cual ustedes pueden ver cuáles son los objetivos. Muy bien, solo déjenme ver cuántas tenemos aquí para no atrasarme más. Sí, sí, ya estamos bien. Estoy muy bien ahí para que no nos compliquemos. Así terminamos de una vez y ya empezamos con las preguntas y respuestas. Entonces, la CRESIG, ¿qué es lo que hace? Brindar toda la infraestructura necesaria y todo lo concerniente a la organización para funcionamiento de la primera. En vez de darnos una sala de audiencia, nos pueden dar un cuartito ahí, una mesa ahí de trabajo para que podamos negociar. Muy bien, entonces el reglamento de conciliación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, como solo con... Entonces vamos a ver el artículo 3, negociación conflictual. Entonces si ya me voy al artículo 3 del reglamento, o sea, aquí estoy leyendo yo el reglamento de arbitraje, perdón, al revés, para no confundirlos. Aquí en la pantalla estoy leyendo el reglamento de conciliación y otros métodos alternativos. Voy a ver si lo puedo jalar. A ver si lo puedo jalar porque no... Aquí está. Entonces, aquí tengo yo mi reglamento. Ya, espero que ustedes ya lo hayan leído. Miren, de aquí les saqué el trabajo y ya lo tengo todo subrayado, ¿ves? Ahora, yo les pongo como ejemplo aquí, negociación conflictual. Vamos al artículo número 2. Dice, negociación. Aquí ya vamos. Yo lo tengo aquí, pero lo voy a leer aquí. Aquí tengo yo, por eso les pedí, el reglamento de conciliación y el reglamento de arbitraje. Aquí tengo los dos, miren, para que ustedes lo vean. ¿Por qué razón? Porque es importante que vayamos ya conociendo antes de entrar al proceso, aunque ya entramos al proceso porque les dije qué puede pasar con una demanda. Y ahorita en la siguiente clase empezamos ya con la demanda, los medios de prueba y todo lo demás. Y vamos a concluir obviamente aprendiendo cómo se plantea una demanda y cuáles son los requisitos. Entonces, en el artículo 3 de la ley de conciliación dice negociación conflictual. Y yo les puse ahí como un acápite, aquí, agotar la vía de la negociación. Entonces dice así, esto es lo que se maneja en todo sentido. La conciliación tiene como finalidad agotar todos los recursos administrativos para no llegar a un conflicto mayor. Si concluida la primera sesión de negociación, ya de la que hablamos anterior, no arribaran a un acuerdo, se señalará una nueva sesión y así sucesivamente hasta un máximo de 3 reuniones, en cuyo caso se dará por agotada la vía de la negociación y las partes podrán optar por cualquier otro de los medios alternativos de resolución de controversias que ofrece la CRESIG, a menos que expresadamente acuerden proseguir las negociaciones. Entonces, si vamos a negociar, tenemos chance a que nos den
a ustedes, nos den 3 sesiones, y en esas 3 sesiones es como que nos dieran 3 audiencias. Acuérdense que cuando está la primera audiencia en materia civil, en materia bueno, hablemos de materia laboral o civil, no importa, nos dan la primera audiencia, no llegamos a ningún acuerdo, hicimos contrademanda, que reconvenimos, aquí se puede contrademandar también, y contestamos la demanda en sentido negativo, se suspende la audiencia, dan una nueva audiencia, vamos a la siguiente audiencia, luego a la siguiente audiencia los medios de prueba, no se complementaron, se suspenden, se suspende la audiencia y se da hasta una cuarta audiencia si fuera muy necesario, pero así va a ser esto, se agotan las tres sesiones y como no se pudo llegar a ningún conflicto, ¿qué es lo que les van a decir en el acta? Motivo por el cual no se llegó a ningún acuerdo en el conflicto, les van a dar este artículo. Las partes que no arribaron a ningún acuerdo señalan una acción, y en cuyo caso deberá de agotarse la vía de negociación y podrán recurrir a cualquier medio alternativo para resolver su conflicto. Yo me lavo las manos como Pilato y ya me cargué, no se pudo, pues allá que miren cómo se arreglan más arriba. Y a eso se refiere entonces el reglamento de conciliación. Ustedes, les digo, ustedes ya deben de tener de memoria esto porque el trabajo de aquí está, el trabajo que les envié, y necesito que impriman su reglamento y que lo empiecen a leer. Yo ya me lo leí, y no les doy casaca, no les doy casaca, se los voy a leer. Necesito que ustedes se metan al ruedo. Miren, ya lo leí no sé cuántas veces y ya lo acabo de subrayar. Es más, tengo marcados los artículos. Miren, ya lo leí porque necesitaba imprimir la clase y darles ya relación con esto. Entonces, ¿qué necesito? Que por favor impriman su reglamento de arbitraje y su reglamento de conciliación y arbitraje, porque esos son nuestros fundamentos legales, aparte de la ley de conciliación y arbitraje, que es la que nos sirve de base para poder manejar bien todo el sentido arbitral, y todo lo que nosotros manejemos tenemos que tener pleno conocimiento, no porque nos tengamos que lucir con los clientes, pero sino que ustedes ya saben qué es lo que van a hacer, porque ya luego vamos a la demanda y sabemos dónde la vamos a encontrar, pero ustedes ya saben para qué van a estarse complicando. Imagínense que llega su cliente y llega con el contrato y con la cláusula compromisoria y le dice, mire, quiero demandar a este tipo, y usted dice, sí, lo vamos a mandar a la vía penal por estafa, ya la sudaron, ya la regaron. ¿Por qué razón? Porque ustedes no tienen el conocimiento, pero ustedes saben que es un contrato y que tiene cláusula compromisoria y que tiene cláusula de someterse al arbitraje, pues no van a irse por la vía civil ni por la vía penal, se van a ir por la vía arbitral y van a agotar todos los mecanismos, todos los procedimientos administrativos antes de llegar a un arbitraje. Entonces, ¿qué voy a evitar? ¿Qué voy a agotar? Por lo menos las 3 sesiones, pero voy a tratar de mediar, voy a tratar de negociar y voy a tratar de las 3, si no se puede, pues lo voy a demandar de una vez por la vía administrativa, que sería el juicio arbitral. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice aquí. Ustedes pueden tomar esto estamos hablando aquí del reglamento de conciliación y otros métodos alternativos de conciliación. Artículo 3. Ahora, conciliación. ¿Qué es la conciliación? La sabemos de memoria. La conciliación en derecho es una herramienta para solucionar conflictos que se basan en la comunicación entre las partes e intercambio de ideas para solucionar una diferencia. En este proceso las partes son acompañadas por un tercero, experto, dice, que se denomina conciliador en derecho. Ver artículo 49 y 50 de la ley de arbitraje. Dijeron ustedes, ya nos libramos de la ley de arbitraje. No, ese es su machete de todos los días. Me voy rapidito al artículo 50, antes ya con esto estamos terminando y ya voy a responder. En el artículo, apuesto que ustedes ya lo encontraron, ya me ganan para conseguir ahí. Yo estoy buscando aquí mi artículo 50 para poder decirles a qué se refiere. 45, 48, 49, 50. Entonces dice, tercero, dice, artículo, substanciación de la conciliación. Ese es el fundamento legal de la conciliación. Entonces establece, la intervención de un tercero en el proceso de conciliación podrá ser administrado por entidades establecidas para dichos propósitos, tales como los centros de arbitraje y conciliación, se lo van a proporcionar, u otras entidades similares. El resultado de la conciliación deberá hacerse constar por escrito. El resultado, un acta, pues, se debe hacer constar por escrito, yo lo tengo hasta subrayado, sea en escritura pública o en documento privado legalizado, por notario o bien mediante acta notarial, y producirá plena prueba en juicio arbitral. Aquí está la resolución de qué pasa cuando no se llega al acuerdo arbitral. Aquí está clarito. Subrayenlo, miren, y pónganlo en grandote. Vean cómo lo tengo yo aquí. Es que me gusta enseñarles para que vean que así es como se debe trabajar. Miren,
Subrayen, usen sus 3 colores para subrayar. Yo ya no les digo subrayen porque se supone que eso lo aprendimos en las primeras clases, pero ustedes deben de subrayar y poner acápites. Yo le puse ahí tercero, escritura o documento privado. ¿Qué quiere decir este artículo? Que cuando yo no logre, o si logro una conciliación o no logro la conciliación, yo lo debo dejar por escrito, ya sea en documento privado o una escritura pública. Y la pregunta del licenciado, ¿y en qué lo hago? ¿Dónde cobra más? Ahí hágalo. Donde usted cobre más, ahí hágalo. Entonces yo lo haría en escritura pública porque voy a ganar más. En documento privado pues se va a ganar menos. En un documento simple no, porque entonces ¿para qué quieren la intervención de un notario? Un notario para hacer un acta o una escritura pública. Entonces en el artículo 50, en el artículo 49 establece de la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo no procesal de resolución de conflictos a través de la cual las partes entre quienes exista, bueno, ustedes leanlo ahí, ustedes ya lo deben de saber, ¿verdad? Muy bien, vamos a resolver las preguntas y aquí ya les tengo sus preguntitas. Ahí se no les están llegando respuestas, solo las preguntas en la presentación y se las estoy enviando todos los lunes por la noche porque tengo que dar mañana y el día lunes. Y algunos pues suben la clase y pueden hacerlo, no hay ningún problema. Súbanla y entre más ustedes estén preparados para la siguiente clase, pues mucho mejor porque me va a costar menos a mí explicar. Muy bien, tengo 5 minutos, voy de una vez con las preguntas y luego respondo. Número 1, ¿cómo se considera la negociación y los mecanismos en los conflictos? ¿Quién impone su voluntad por medio de la fuerza para resolución de los conflictos? ¿Quién es el tercero denominado en un juicio o litigio? Ahorita lo acabamos de leer. Proceso en el cual un tercero no resolverá, sino que ayudará a las partes en conflicto a encontrar una solución satisfactoria y aceptada por las mismas. El proceso en el cual es el proceso en el cual las partes buscan la solución al conflicto por sí mismas. Y miren, un vistazo rapidito. Ahí lo pueden ustedes chequear. Para ustedes son 10 preguntas, no son 5, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya les dejé un taco de ojo ahí, espero que lo hayan visto y si no lo vieron, mala suerte, ¿verdad? Entonces muchas gracias, ahorita vamos a resolver las preguntas que tenemos aquí. Vamos a ver la primera, tenemos todavía 5 minutos. Vamos a ver Jack B, le pongo ya aquí porque así es como lo leo, Jack B, no BC. Lick una consulta si llegan a un acuerdo del pago vamos a ver el primero. Lick si no existe, ya hablé de la cláusula. Leslie dice, Lick, una consulta. Si llegan a un acuerdo de pago en la empresa con el trabajador, ¿en cuántos pagos puede aceptar el trabajador su tiempo laboral? Bueno, esto es laboral. Ustedes también se quieren aprovechar de mí. Esto es laboral, pero te lo voy a contestar porque podría ser un acuerdo. No hay una negociación específica. Mejor si cobran de una vez, pero yo he aceptado hasta 4 pagos. Por ejemplo, si son 60,000, yo digo 70,000, pues yo he aceptado que les den 4 pagos, pero lo dejamos por escrito. Yo puedo aceptar los pagos que yo quiera y la ley laboral establece que siempre y cuando exista la voluntad de pagar, uno debe de aceptar, pero uno tiene que negociar. Si yo estoy negociando, pues yo voy a tratar, por ejemplo, el último caso que yo tuve, de una vez 50,000. ¿Por qué? 50,000 para la patorra y mis honorarios, aparte, fueron 60,000, porque yo le cobré 10,000 por hacerle ese trabajo y sí le pagaron, le dieron 50,000, pero porque la empresa tenía miedo, nosotros teníamos unos elementos de prueba que eran tremendos que podían llegar a destruir o hacer pedazos a esa empresa. Entonces, pues mejor conciliamos y pagaron, de 70,000 dieron 60 y ahí incluido de una vez mis honorarios. O sea, eso es cuestión y maña del abogado de cómo quiera recuperar su plata. En laboral mejor si agarran plata, no vayan a estar esperando porque pueden que no reciban nada al final. Muy bien, esa sería mi respuesta para Leslie, ya tiene ahí la respuesta, es un ejemplo, usted puede decidir cómo va. Entonces, ¿se declara en rebeldía? Sí, claro, aquí se puede declarar en rebeldía a la persona y se le pone cualquier tipo de medida precautoria. Si no se presenta a juicio, es un juicio. Y si no se presenta, ¿qué quiere decir? Que está dando por aceptados los hechos. Y entonces lo van a condenar en el laudo a que el pago total. No hay negociación. Se declara en rebeldía. Dice, full English League. Bueno, sí hablo un poquito de inglés, la verdad que sí lo hablo, sí lo entiendo, porque yo cuando empecé a enseñar computación solo hablaba todo lo daba en inglés. Sí les puedo decir que entiendo un 40% en inglés y me defiendo. Quien sí lo habla full, mi hijo, pero me dejen la luna. Pero sí les puedo decir que entiendo mucho y me puedo expresar. Cuando yo viajaba, cuando iba a traer carros, cuando era patojo de la emoción de ir a traer carros, me acuerdo yo que yo ya me podía expresar, yo podía pedir mi comida y hablaba bastante en inglés. Y entonces me defendí un poquito. Muy bien, entonces gracias Jack. Dice luego Sender, no se deje Lick, eso es violencia intrafamiliar, que le pegue a su pareja, pero unas buenas busqueadas
besuqueas y me manoseas, bueno, eso ya es otra, ¿verdad? Eso ya es intimidad. Pero no, yo tampoco me dejo. O sea, aquí en mi casa el que manda soy yo, pero cuando no está mi mujer. Pero es otra cosa. Yo llevo los pantalones, sí, pero a la lavandería dicen muchachos. Entonces, aquí hay que ser uno bien imparcial, ¿verdad? Muy bien. Vamos con Pedro Pu Hernández. Lick, ¿qué pasa si una persona renuncia a su empleo? ¿Tiene derecho de pedir que le paguen o tiempo exacto? No. La ley clara dice que si usted renuncia y usted deja, yo en las asesorías que doy, de una vez le digo, si va a renunciar, que se lo deje por escrito, donde diga que yo renuncio. Si usted quiere negociar con él de darle unos 5,000 pesos, pues regálese, pero usted no tiene ninguna obligación de dar tiempo cuando la persona está renunciando, pierde su derecho, esa es la realidad, y está en materia laboral, ustedes lo pueden leer. ¿Qué pasa? Ludwig, disculpe, licenciado, ¿qué ley fue el artículo 17 que mencionó? Yo le mencioné temporalmente, yo le mencioné el artículo 17 del reglamento de arbitraje, y también les mencioné el 2 y el 3, me parece, de la ley de conciliación y arbitraje. Por el momento, impriman su reglamento, comiencen a leerlo, y también el reglamento de conciliación y otros métodos de alternativas de conciliación y el reglamento de arbitraje, que es de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, de la CRECIG. Por favor, esos artículos, yo solo le di lectura al 17 porque me interesaba que ustedes supieran que cuando no existe entre las partes un acuerdo y se le demanda a esa persona y no tiene ninguna cláusula compromisoria, no debe de contestar la demanda en sentido negativo ni positivo, simplemente no la tiene que contestar para dejar sin efecto ya la demanda porque no existe cláusula compromisoria. Esa es la pregunta. Ya la contesté. Mil gracias, licenciado. Estamos en la hora en punto. Ya terminamos. Se pueden ir a su clase. Solo voy a ver si puedo contestar. Gracias. Dios le bendiga. Lick, bonita clase. Gracias. Amén a la clase, licenciado. Gracias. Interesante. Eso ya son eso ya son estrellitas para mí, que por supuesto que no me dejan de sentirme muy agradado. O sea, la verdad es que sí, se siente uno muy complacido de que ustedes por lo menos estén complacidos con la clase. Y la verdad que uno a veces también, como dijo aquel, un montón de besuqueadas y todo, a veces uno lo que necesita también que lo motiven para seguir uno también trabajando y poniéndole ese ánimo para que ustedes aprendan un poquito. Pasen buen día, feliz fin de semana, nos vemos el próximo sábado si Dios quiere, cuídense mucho porque eso es lo que nos queda y les deseo muchas bendiciones y feliz descanso. Muy buena tarde. Hasta el próximo.